Bueno, comenzamos, ¿te parece? Las preguntitas. Claro, por supuesto. ¿Quién es Fernando Delor? Yor, George, soy perdona. Fernando Yor. Pues un guionista de cómic. Mm. Y, Simplemente. y profesor. Profesor, yo creo que tengo la suerte de poder haber conjugado dos vocaciones diferentes en una. Porque soy profe, pero soy profe de escribir tebeos. Entonces, al final, pues escribo tebeos por vocación. Y mi otra vocación la tengo cubierta porque mi otra vocación es enseñar y puedo enseñar sobre escribir tebeos. O sea que es como... Bien, por ese lado estoy muy contento, claro. Ujú. Vale, yo te quería hacer alguna pregunta. Normalmente, imagino que te han preguntado sobre este TVO, sobre ¿y cómo fue hablar con la persona, con el protagonista de la historia y tal? Yo quiero entrar más en la materia que no se suele hablar, que es el tema de cómo fue el proceso creativo a nivel de viñeteado, a nivel, Ujú. digamos, más académico, podríamos decir casi, Sí. porque lo creo relevante, aparte es lo que yo hago, generalmente. A mí me gustaría empezar a preguntar por, nada más salir Sí. el TVO y levantar la tapa, Sí. encontramos una billeta maravillosa que son todos risas, y a Ajá. nuestro pobre protagonista, al Sí. que llaman Jacobo despectivamente. ¿Esto, Ujú. esto de quién fue idea? O sea, esto de abrir el TVO y encontrarte ya una viñeta. El tema de las guardas. En Ujú. este caso fue idea de Jordi Cole. Jordi Cole es un hombre muy conocido en el mundo del cómic porque lleva como toda la vida metido en el mundo del cómic. Fue director del Jueves muchos años y es el director de la revista Maníaco. Y durante los últimos años en Panini ha venido haciendo labores diferentes, ¿no? Pues una de las labores que venía haciendo es la del packaging de los libros, es decir, el darle la forma final al Ujú. producto, ¿no? El coger los archivos y tal y presentarlo para que luego vaya a la imprenta, ¿no? Y la idea de las guardas fue suya. En este caso, esa idea de las guardas fue suya. Y fíjate que nosotros ni siquiera sabíamos qué imagen iba a ir en las guardas hasta que vimos el libro impreso. Ujú. O sea, porque sí que sabíamos todo el contenido, sí, porque eso te lo mandan, ¿no? Para las correcciones y demás, te mandan todo lo que es la tripa, la cubierta y tal, pero justo lo que eran las guardas, pues no nos lo mandaron, no nos lo habían mandado y nosotros tampoco, pues no nos dimos cuenta de preguntar qué va a haber en las guardas. Y en este caso escogió esa viñeta, que es una viñeta que sale después en una de las escenas del TVO, y la amplió hasta el punto de que forme parte de esas guardas. Y la verdad es que creo que es una muy buena idea, ¿eh? Sí, la verdad que Porque, sí. porque funciona bien. Ujú. Funciona bien porque ya de primeras abres el libro y ya notas ese rollo, ¿no? Ostras, aquí se están burlando de alguien, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y no sé, me pareció acertado, acertado. Pero no fue cosa nuestra, no me puedo marcar el tanto. No puedo decir, fue una idea mía de un día que se me ocurrió y tal. No, no. En este caso el mérito es de Jordi Cole y de Panini por dejarle hacer eso, claro. Ujú. Estupendo. Entonces, sobre la distribución de las viñetas, he notado Ujú. que usas muchísimo el plano detalle, con las bocas, con... En este caso la distribución no es mía, ¿eh? Bueno, Eh, vale, dime, dime. en este caso yo tengo dos maneras de abordar la escritura de un guión de cómic, ¿vale? La primera es escribir lo que yo le llamo un guión literario, que es exactamente igual que un guión de cine, escrito exactamente igual, es Ujú. decir, con los encabezados de exterior, calle, día, sus párrafos de acción, sus Sí. párrafos de descripciones y demás, y luego los diálogos, ¿no? Los diálogos encajonados en un cuadro, como si fuese un cuadro imaginario en el centro de la página, Ujú. y así van sucediéndose las escenas de principio a fin de la historia. Ese es uno de los métodos. Y luego el método segundo, aunque yo el guión literario sí o sí lo escribo siempre, porque es mi manera de escribir natural, ¿no? O sea, yo aprendí a escribir guiones de esta forma, porque yo me formé en una escuela de guión y entonces aprendí de esta forma. Entonces es lo que me sale a la hora de contar una historia, ¿no?
Y luego la otra forma que hay es coger este guión literario y elaborar un guión técnico, en el que ya me encargo yo de lo que es la puesta en página, de lo que es la narrativa, ¿no? Ujú. Eh, para eso pues voy cogiendo, me cojo una libretita pequeñita, soy un poco fetichista, la libreta siempre tiene que ser de un tamaño A6 y utilizo diferentes lápices de colores para ir haciendo lo que sería el layout de la página, ¿no? El ir marcando dentro de esa libretita, pues cómo son las viñetas, dónde están colocados los personajes y demás. No es un story porque no llega a la elaboración ni mucho menos de lo que es un storyboard. Digamos que es simplemente como una especie de croquis de dónde coloco yo las viñetas en cada página. Y eso solo lo hago si el dibujante lo quiere, porque al final los guionistas, que tú lo sabes porque eres guionista, estamos a merced un poco de cómo vaya a trabajar el dibujante, Sí. ¿no? Es decir, no lo escojo yo, es decir, yo necesito saber qué es lo más cómodo para él. Ujú. En este caso, Miguel es un apasionado de la narrativa. Le gusta mucho pensar él la narrativa, entonces me pidió en este caso que no le hiciese guión técnico, que simplemente con el guión literario a él le bastaba, ¿no? Entonces yo le fui pasando las escenas y él las iba diagramando, haciendo unos stories y los íbamos poniendo en común. Y así fue la forma de trabajar. Si hay muchos planos detalle, es porque sí que es verdad que yo en el guión literario, a la hora de escribir, soy muy puntilloso con todas las acciones que ocurren. Yo describo muy concretamente todas las acciones y reacciones. Me gusta mucho que las palabras que emiten los personajes provoquen una reacción en el interlocutor. Ujú. No, o sea, las voy marcando todo el rato. Soy muy pesado. soy tremendamente pesado, la verdad, con los guiones. A veces son demasiado densos. Y meto párrafos donde hay 3 o 4 acciones. Y luego, evidentemente, pues hacen falta 3 o 4 viñetas para meter 3 o 4 acciones. Ujú. Mm. Vale. Y bueno, pues en este caso concreto, ya te digo, no hice yo la narrativa. Sin embargo, en Plot Point, por ejemplo, que acaba de salir hace poco, en ese caso sí que la hice yo. O sea, es que Ujú. es dependiendo del dibujante. Siempre depende del dibujante. Entiendo. Yo es que, pues, a diferencia tuya, yo tengo mucho ego. Bueno, realmente yo que me leí el guión de Watchmen cuando tenía 15 años y de ahí no he salido, ¿sabes? Y entonces yo por Ostras. eso describo puntillosamente cada cosa, pero luego Ya, dejo al dibujante tener libertad para hacer las cosas. Entonces por eso tal. ya. Sí, no, es interesante tu metodología, la verdad. Es interesante. Te quería también preguntar por el uso del espacio en tu cómic, porque veo que has repetido el campo de baloncesto como Ujú. un entorno en el que se repite el acoso, pero es finalmente donde Iñaki se va a revelar en un momento determinado y donde va a ocurrir un punto de inflexión en la historia que tal, bueno, eso Ujú. en el estadio, ¿no? En los baños del estadio, bueno, en un pasillo del estadio. Eso es algo que me parece interesante porque el baloncesto finalmente a Iñaki es lo que le da una razón de ser, en cierto sentido, ¿no? ¿Eso dirías Mm. que está reflexionado o es algo un tanto casual, podríamos decir? ¿Cómo lo No, considerarías? está pensado, ¿eh? O sea, Ujú. el hecho de que hay una serie de espacios en la historia, ¿no? Pues tenemos las veces que ocurren cosas en campos de baloncesto, tenemos la casa de Iñaki y tenemos el desfiladero y el aula, ¿no? Digamos que son como los 4 grandes espacios que tenemos, ¿no? Aunque luego también haya otros, haya calle, haya tal, ¿no? Pero esos son los que más se repiten. Ujú. Y están pensados que cada vez que pasamos por uno de ellos sucedan acontecimientos importantes para la trama, ¿no? Ujú. De hecho, lo que ocurre en el campo de baloncesto al final lo que se trata es de dar a entender que Iñaki se apoya en el baloncesto y de alguna manera coge fuerza de ahí, Ujú. ¿no? Eso es una de las partes que... Y está ahí por haberlo hablado con él, ¿no? Con Iñaki, muchas de las veces que he hablado con él, pues él me dice que a él le salva la vida su familia y le salva la vida el baloncesto. Ujú. Entonces, había que de alguna forma marcar eso también en el entorno, ¿no? Que el entorno
se notase que ahí hay algo, ¿no? Sí, es que muchas veces cuando comentamos estas cosas del espacio y demás, está el típico que dice, eso te lo estás inventando, pero luego dices, pero si es mío, joder, ¿cómo me está? Ay, por supuesto que me he inventado, pero es... Sí, hombre, sí, por inventar. A ver, nos lo hemos inventado en verdad, pero son temas curiosos a tratar, la verdad, sí, sí, sí. Vale, entonces, tengo una pregunta que hacer. Hay un Ajá, pequeño spoiler, pero lo voy a sí, no voy a hacer spoiler, ¿vale? Voy a intentar hacer de una manera muy... para que nos entendamos tú y yo. Al sí, final Iñaki va a hacer algo terrible. sí, cierto. ¿Cómo es haber hablado con el verdadero Iñaki y decirle, oye, ¿te parece bien hacer esto? O sea, que tu personaje intente hacer esto, que lo planee... No sé si me Ajá. explico. Quiero decir que hombre, a mí no me importaría, porque yo soy un psicótico, ¿no? Pero Iñaki yo veo que es una persona funcional, que da charlas y demás. Entonces, ¿cómo fue comentarle eso a Iñaki? Eh, de hecho, surge de él, ¿eh? O sea, no, Joder, vale. hasta ese punto, quiero decir, cuando yo me pongo en contacto con Iñaki por primera vez, ¿no? Iñaki no me deja hacerle preguntas, ¿no? Me dice directamente que me vea un documental en el que sale él contando su historia, un documental que había producido Movistar Plus. Y después de ver el documental, entonces sí que lo llamo, ¿no? Ujú, Y también voy a hacerle una serie de preguntas y me dice, quieto parado. Dice, ahora tú ya sabes la parte que conoce todo el mundo. Ahora te voy a contar la parte que no conoces, ujú, ¿no? Y toda esa parte que no conoces me cuenta todo lo que ocurre 20 años después, ¿no? Esa parte final del cómic que ocurre muchos años después, ¿no? ajá. Eh, y claro, yo ahí le pregunto, ¿tú esto lo quieres contar? O sea, ¿tú quieres contar esta parte? Y él me dice que sí, que él quiere contar esa parte, ¿no? Porque al final de lo que pretende hablar el TVO no es en sí solo del acoso en el momento del acoso, Ujú, sino del acoso hasta el punto de las heridas que te puede dejar y lo profundo de esas heridas mucho tiempo después, o sea, 2 décadas después, ¿no? Si pueden reabrir esas heridas y en este caso llegar a convertirte en un monstruo, ¿no? En ujú, un villano que a punto está de llevarse por delante a alguien. ujú. Y eso es terrible, o sea, es decir, es un espanto, ¿no? Que algo pueda estar marcado tan a fuego dentro de alguien, ¿no? Yo es que me imagino a la persona en cuestión leyendo el cómic 20 años después y diciendo, me cago en la puta de la que me libré, me cago en la puta. Sí, yo creo que esa mujer no ha sido consciente nunca del peligro real en el que estaba metida, porque Iñaki además no quería matarla. Iñaki quería partirle la columna A en, en vari- dejarla... en Ah, varios bueno. trozos y dejarla en una silla de ruedas para siempre. Ah, bueno. O sea, esa era Ah, su está idea. bien. Y en este momento Iñaki medía 2,07 y pesaba como 130 kilos Ujú, y era puro músculo, porque ujú. era cuando estaba más fuerte, ya se había retirado y estaba más fuerte que habiendo jugado, ¿sabes? O sea, Era por estaba... la, por la musculación, imagino. El tipo de deporte que haces diferente y te condiciona de otra manera muscularmente. Claro, Sí, claro. Sí, sí, sí. Joder, pues no me esperaba que esta respuesta, sinceramente. Yo pensé que esto era un delirio de guionista. Voy a hacer algo aquí muy novelizado, pero la realidad supera la ficción de nuevo. Joder. sí, sí, claro, claro. O sea, quiero decir, no hay nada al margen de que hayamos incluido, por ejemplo, el tema de los teléfonos móviles, que sí que Sí. lo metimos un poco para concienciar sobre el ciberbullying y, Ah, y claro. tal, Ujú. que eso no puede ser, porque la historia original ocurre en el 83, en el 84, y, cuatro, y aparte de eso, todo lo demás que ves en el TVO son episodios que ha vivido Iñaki. O sea, no es que yo dijese, no, me voy a inventar cómo una serie de energúmenos cogen a un chaval de 11 años y le hacen comerse una mierda en un baño. Yo no me he inventado eso. Ya. Es decir, eso es lo que a mí Iñaki me cuenta que le hicieron. Ujú. Entonces es duro y es jodido, pero es lo que es, ¿sabes? No tal. Y la paliza que le dan, que lo mandan al hospital,
en el cómic hasta sale bastante suave. Ujú. Pero es que yo cuando conocí a Iñaki en persona, una de las primeras cosas que hizo fue que le tocase la sien porque se ve que tuvo el cráneo roto y tú notas ahí la rotura. Joder, Sí, qué duro. Y qué valiente Iñaki, ¿no? Quiero decir sí, que qué valor de abrirse y... Es que es curioso porque normalmente vemos que es el artista el que se abre, pero aquí es un tercero que dice, oye, abridme por mí. Es muy interesante eso. sí, y en este caso se abrió hasta el punto de que a mí Iñaki se me ha echado a llorar un montón de veces. ¿Mm? Un montón de veces. Y es duro, ¿no? El hecho de que tú estás escribiendo sobre alguien, ¿Sí? sobre alguien con el que tienes la capacidad de hablar con esa persona las veces que lo necesites. ¿Mm? Es decir, no es como si me ponga a hacer un TVO histórico sobre alguien que ha muerto, ¿no? O alguien que está muy, muy mayor y es muy difícil la comunicación o lo que sea, ¿no? En este caso, yo tenía acceso a Iñaki cuando quisiese. Hubo un momento, sobre todo cuando estábamos preparando la escaleta, que igual hablábamos como 5 o 6 veces al día por teléfono. Ujú. Y, y joder, es muy duro el ver cómo, pues a cada paso que íbamos dando, a él se le reabría una parte de su pasado y eso le hacía venirse abajo. Eso le hacía venirse abajo. Y le pasó a él y le pasó a su hermano que sale en el cómic también, a Gorka. ¿Sí? Gorka le costaba mucho leer el cómic. Tardó bastante en leer el cómic y le costó mucho. Es que imagino que la familia igual ha visto cosas que no sabía, ¿no? O quizá, ¿no? Claro, no sabían sobre la gravedad, ¿no? Del acoso, ¿no? Que estaba sufriendo Iñaki, pero a lo mejor no sabían episodios concretos, ¿no? Entonces, claro, ver eso y no es lo mismo que te lo cuenten que coger de repente una imagen que te lo ponga delante de la cara, ¿no? Ya, ya eso también debe influir bastante. ¿Cómo? O sea, quiero decir, y luego los otros personajes, la construcción de los otros personajes, porque entender que los energúmenos existen, ¿no? Los chavales, Sí, 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 claro, todo claro. este grupito Existen, sí. existió y te los contó Iñaki, que estos personajes existían, ¿no? Pues fíjate, en ese punto sí que es verdad que él me decía, o decía a todo el mundo en aquel momento, que él no se acordaba de cómo eran los acosadores, ¿no? Ajá. Sí que tenía una imagen muy, muy nítida de la profesora, porque Ya. además luego era lo que le abría a él esa herida de rabia y de rencor y de odio, ¿no? Ajá. Del pasado, pues muchos años después. Pero con los acosadores, él creyó o cree, o estuvo creyendo durante muchos años eh, que no, que su propio cerebro había bloqueado la imagen en sí de quiénes eran estos acosadores o cómo se comportaban. Ah, Eh, puede ser, porque nuestro cerebro es muy listo y suele bloquear episodios traumáticos, ¿no? O hasta cierto punto. Luego sí que es verdad que mientras íbamos trabajando el cómic, e incluso un tiempo después de haber sido lanzado el cómic, sí que él fue teniendo recuerdos y dice que cada vez se va acordando más de esta gente. ujú. Se va acordando más de esta gente. Y que incluso gente a raíz de contar su historia, no tanto en el cómic, sino en otras charlas, en las que hizo con la fundación esta del BBV y tal, así que se ha puesto en contacto gente con él para contarles que ha sido de alguno de los acosadores. Ujú. No hemos puesto los nombres Reales. reales de ellos porque sí que se acordaba del nombre de alguno de ellos. Pero bueno, sí que él me contaba ciertas actitudes, lo que podía recordar y es un poco lo que yo he intentado moldear, ¿no? Para meterlo en una ficción, que al final es de lo que se trata. Tú eres profesor, pero de gente más mayor que Iñaki en este momento, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo te sientes escribiendo a una profesora tan hija de puta?
Es que también soy profesor, ¿sabes? Yo también de hecho, soy más. Entonces, claro, tenemos una misión importante, yo creo. O sea, Hmm. depende de nosotros como un chaval, en mi caso, clases de cine, tú de cómic, integre ciertos conceptos o se sienta valorado también, porque es una profesión muy dura esta, tú lo sabes, Ah, y normalmente un chaval que te... A que te pasa que te viene algún chaval en el pasillo, es que tengo dudas, es que no sé, ¿verdad? A que te pasa siempre esto. Que te vienen a pedirte consejo, sí, vital, claro. Entonces, escribir a esta mujer ha sido, desde tu perspectiva profesional, ha sido diferente. Quiero decir, ¿le has tenido especial inquina por tu profesión? Eh, claro, por un lado, los que tenemos o hemos tenido vocación docente, y yo además he vivido en casa de una docente muchos años, mi madre fue profesora durante Ah, 35 años, ujú. profesora de piano en un conservatorio. Claro, pues sabemos o tenemos muy claro cómo comportarnos en un aula, ¿no? Es decir, Sí. el, el docente tiene una responsabilidad, ¿no? Y tiene que hacer que todo el mundo se sienta seguro mientras tú estás allí y que además que no ocurran cosas extrañas en los pasillos de la escuela, ¿no? Eh, por lo menos vigilar un poco, ¿no? Ya lo que ocurra fuera de la escuela, pues es un poco lo que tú dices. A lo mejor te llega un día un alumno o una alumna y te dice, oye, me ha pasado esto, me ha pasado aquello, ¿no? Y ahí pues tú tratas de aconsejar en base a lo que tú puedas hacer, ¿no? Mm. Mi consejo si alguien me viene con un problema muy chungo, siempre es trata de buscar un terapeuta. Es que confían en nosotros. Ese es Sí, el lo tema. sé, pero que es como, oye, si ya estás pasando un límite de decir, oye, no, es que estoy con unas crisis de ansiedad de la hostia, o estoy con tal, que es algo que está muy a la orden de estos días, pues joder, es como, oye, yo no te voy yo te puedo recomendar una serie de cosas, ¿no? Pero esto deberías irte a un terapeuta que te lo trate en profundidad y con las herramientas que maneja un terapeuta, que yo no lo soy. Pero sí que es verdad que a la hora de escribir esta profesora, yo manejé una técnica que yo utilizo para creación de personajes, que es Ujú, utilizar como arquetipos personas que han pasado por mi vida, ujú. ¿no? Es decir, rescatar como arquetipo la profesora hija de puta que yo tuve, ¿no? Una profesora de lengua que tuve en octavo de GB, Ujú. coger el recuerdo que yo tengo de esta persona como arquetipo y empezar a cincelarlo con lo que a mí me había hecho, con lo que yo había vivido, añadido con lo que Iñaki me contaba que él había vivido, y entre esos dos modelos crear el modelo de esta profesora, ¿no? Jugar un poco con esto. Ujú. Y es un método que me parece muy útil y es algo que yo enseño en las clases también, porque al final la gente no sabe cómo construir un villano o no sabe cómo construir determinados personajes, ¿no? Y luego te paras a pensarlo y dices, joder, pues si tú te has cruzado con hijos de puta en todas partes. Sí, Es decir, sí, sí, sí. Es como claro, funciona. es decir, si tú quieres que alguien sea malo, piensa en quien tú consideras malo en tu vida. Alguien que pienses que te ha hecho mal de verdad a ti y que cuando te acuerdas de esa persona tú dices, joder, menudo hijo de puta. Es que Oh, pues, además, sí, sí, hmm, no, pero que me gusta su utileza, porque a veces la profesora sonríe cuando el pequeño de los bullying, no sé cómo se llamaba, el niño que, ¿cómo se llamaba? hmm, El Raúl, pequeñito, Raúl, exacto. Dice Jacobo, cuanto más grande, más bobo era, me parece, ¿no? Algo así. sí, sí, Ella sonríe con una malicia y ahí ya entiendes que ella tiene como maldad, que forma parte de ese acoso. Ella ah, quiere hacerlo, entonces, Dios. Yo profesores así nunca tuve tan hijos de puta. Bueno, es que yo era más hijo de puta que profesores seguramente, entonces por ese motivo a lo mejor. Yo soy el bueno, ¿no? De las historias, ¿no? Si está escuchando esto, señorita Nati, lo siento por todo lo que le hice, de verdad. Lo siento mucho. Dios mío, He madurado. No, no, lo siento mucho, de verdad, señorita Nati. Dios mío. Ay, ay, Dios mío. Vale, más cosillas. A medida que leía el TVO,
Me hace gracia cómo haces malabares para que no se sienta todo un ahogo tremendo y tengas las figuras de, pues, de la familia y todo esto. Entonces me llevó a una siguiente duda. ¿Cómo fue para ti hacer que la reacción de Iñaki fuera verosímil? Porque normalmente cuando lees algo de ficción, tú te pones en el lugar de Iñaki y dices, hombre, que yo si fuera Iñaki se lo contaría a mis padres, al padre además que es una bestia, y intentaría poner una solución, ¿no? Pero claro, el acoso normalmente tengo entendido que es una cosa que se calla la persona que lo sufre, por algún motivo, porque siente que se lo merece quizás, o razones psicológicas varias, ¿no? Ese proceso, ¿cómo fue tratarlo a nivel de personajes? Porque me parece muy interesante. El Iñaki real tenía una situación en casa que era bastante más dura de lo que finalmente sale en el TVO, ¿no? Porque sí que es verdad que en el TVO se puede intuir que su madre tiene una depresión o que está en un proceso depresivo, eh, que era verdad. Y era verdad porque pues en el mismo día perdió a dos hijos, ¿no? Ah, vale. Y además tuvo una negligencia muy hardcore en el parto, Ujú. según, o sea, no solo perdió dos hijos, es que le rompieron 8 huesos en ese parto. Uf. Y, y entonces ella tardó bastante tiempo en recuperarse y en salir de esa depresión. Entonces Iñaki, tanto el personaje como el Iñaki en la vida real, lo que no quería era añadir más problemas a lo que ya estaba ocurriendo en su casa, Vale, vale. ¿no? Entonces, sí que es verdad que para él su casa es como un entorno seguro. Ujú. De hecho, en el cómic se ve, ¿no? Que está con su hermano y están dibujando y están como pasándoselo bien y tal, siempre con calma, ¿no? No es que estén ahí como locos jugando y pasándoselo pipa, pero sí que hay como un entorno más seguro. Eh, pero aún así, él, si te fijas en algunas escenas, está escuchando lo que pasa con sus padres, ¿no? Y ve ese momento de tristeza, ¿no? O hay un momento que llega a su Sí. casa y ve a su madre delante de la televisión y que no se sabe si está despierta o está dormida, pero que es como, ostras, mamá, ¿qué te pasa, no? Y él no quiere añadir lo que a él le ocurre. Y esto parece ser que es algo muy habitual en víctimas de acoso, ¿no? De que, Ujú. no, de que ven que si lo cuentan en casa, a- eh, aún va a haber una reacción de culpa, ¿no? De esto te pasa por no ser lo suficientemente valiente, o esto te pasa por no enfrentarte, o esto va a incrementar todavía más el acoso que me están haciendo porque me van a considerar que soy un chivato. Hay determinadas pautas por las que la víctima no quiere pasar porque se teme enfrentar a algo todavía peor. Ujú. Entonces, el gran mensaje que lanza Iñaki siempre en sus charlas y en las intervenciones que hace en institutos y tal, es que hay que romper la ley del silencio, ¿no? Que algo que hay que hacer sí o sí es tratar de contarlo, ¿no? De si tú lo estás sufriendo, cuéntalo. Pero además, si lo estás viendo, cuéntalo, ¿no? Ujú. Tanto si eres alumno, si eres compañero, si eres de otra clase y lo que has visto lo has visto en el recreo y de lejos, sea lo que sea que veas, cuéntalo. Porque el silencio al final es el paraguas perfecto para los acosadores. Porque si no se habla de ello, ellos se Claro. sienten impunes. Y entonces a la hora de trabajarlo en el cómic era simplemente trasladar estas cosas que te va contando Iñaki, ¿no? De que, bueno, pues era difícil decirlo, era muy difícil decirlo. Hmm. Interesante. No, pues que quedó. Que se entiende, ¿no? Se entiende que le Mm. cuesta y. Sí, la verdad es que sí. Bueno, esta pregunta igual para ti no sería ese para el dibujante, pero la viñeta en la que están animando a Iñaki cuando gana el partido Ardesa a él Ajá. es muy igual la contraportada, no, a lo del jajaja, ¿sabes? Es una viñeta en blanco, pero le están animando en lugar de esto. Esta viñeta me parece maravillosa, porque ahí está el contrapunto perfecto de tal. Era del dibujante, ¿no? Sí, pero Vale, es un juego que plantea Miguel diciendo, bueno, pues sí. es como esa.
ese ir saliendo del pozo, claro. Ujú, claro. Vale, tú subnormal, Dicho así, bueno, vale, gente que lo está escuchando, lo siento mucho, no le llamo subnormal. De hecho, apenas que hablé con Fernando, le dije, oye, me ha encantado subnormal. Y digo, subnormal, entre paréntesis, subnormal el cómic, no te estoy insultando, Dios me libre de insultarte. el poder de las comas, El poder de las comas, sí. Puse coma, pero por si acaso digo, por si acaso no por vaya a si ser. acaso, que yo a este tío no le conozco. Sí. No sé qué te iba a preguntar ahora. Sí, Pues, vale. Vale, tú subnormal consideras que es un TVO que te costó. ¿Te costó escribirlo? Esta es la pregunta que te quiero hacer. ¿Te fue visceral? Quiero decir que. Es que, a ver, yo a veces cuando estoy escribiendo un TVO, un cómic, y me paso en cosas de mi vida, ujú, hay veces que no lo disfruto porque estoy sufriendo. Estoy contando cosas mías y es como, uff, ya. madre de Dios. ¿Sentís eso con subnormal la mayor parte del tiempo? Porque es muy duro. Me costó mucho. Lo pasé realmente mal. No lo había pasado así en mal nunca con un TVO, aunque sí que reconozco que en el espíritu del escorpión, pues como también toca un tema bastante jodido, pues estuve jodido un tiempo, pero con Subnormal estuve mal. Durante todo el proceso e incluso después, como nos compraron los derechos para hacer una adaptación cinematográfica, ¿no? Y entonces me encargaron a mí también que escribiese el guión de la peli. Ujú. Entonces fue terminar el guión del cómic, 2 o 3 semanas de descanso y volver otra vez sobre la misma historia para hacer el guión de la peli, y encima había que ampliar, porque había que darle más minutos en pantalla a varias cosas, ¿no? Entonces, pues fue como un calvario, un vía crucis. Mira, Esto no terminará muy nunca. apropiado para estos días. Esto no terminará nunca, decías. Nunca terminará, por favor. Y luego termina. No tanto eso, pero sí que decir, joder, la implicación emocional que te supone estar contando una historia de este tipo, con el que además yo he tenido, bueno, tanto Miguel como yo hemos tenido muchísimo acercamiento con Iñaki, ahora somos amigos. Al principio era el señor sobre el que voy a escribir y ahora pues somos amigos. Ayer estuve hablando con él media hora por teléfono, ¿no? Ah, Y, y sí que es verdad que, joder, que toda esta implicación, más ver todo el desgaste que le estaba provocando a él, todo el valor que estaba teniendo de contar determinadas cosas y toda esa empatía que tienes al final con él, porque sí es un personaje, pero al final es una persona y tú conoces a la persona que está detrás y sabes muchas más cosas que luego no están en el cómic y tal, pues sí que es verdad que deambulaba por mi casa un poco como alma en pena. entiendo. Sí. Pues oye, sobre Subnormal, que considero que es una obra excelente y gracias por escribirla, Fernando. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí que Ah, es verdad que tenemos una intención, y la intención es que se hable del acoso escolar sin florituras, que se hable del acoso escolar como es, ujú. con la dureza que tiene y con lo hardcore que puede resultar, ¿no? Queríamos huir de ese tipo de historia en el que unos chavales se meten con otro y al final pues todos son amigos y se dan un abrazo y juegan un partidillo. Buah, eso, Que eso, es- eso es más americano. Y luego el padre no aparece. no, y Eh, eso es eh. terrible. O sea, eso es horrible y lo único que hace es agravar el problema porque no se le da la importancia real que tiene. Ujú, sí, eso es cierto. Y sobre eso, ahora me surge una pregunta, esta no la tenía preparada, pero Ujú. los chavales, ¿en ningún momento sentiste el impulso de humanizar a los acosadores, de humanizarlos un poco, de mostrar que en sus casas tienen una vida un tanto turbia y eso les hace... Me resultaba un poco lazy writing, que se dice ahora, ¿no? Sí, Me resultaba un poco fácil, me resultaba un poco gratuito este tema de no, es que el que es acosador es porque en su casa ya, tiene una situación mala. ya, No siempre es así. vale. Y no tiene por qué ser así, además. Y además, si justificas al acosador, es posible que alguien te compre esa justificación
y desde su punto de vista, si lo lee un chaval de 16 años, pueda decir, ah, claro, yo es que también soy un acosador porque me pasa como al tío del TVO, que es que en mi casa que es que en mi casa me pega mi padre o mi padre es un alcohólico